razonada, en realidad. ¿Sí? ¿Sí? Es patología razonada. En este día ustedes van a empezar a entender el porqué de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué se produce esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué se las interviene? ¿Qué concepto tiene? Todo para empezar ya a ver el otro punto que van a empezar a ver el próximo semestre. O este semestre también, creo que ya van a empezar a ver la parte clínica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, patología especial va a ser el puntapié para que ustedes empiecen a tener el ritmo de la clínica. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar en el internet? Hay algo que se llama el árbol de la medicina. Hay el árbol de bioquímica, de todas las carreras hay. En el de nosotros, generalmente, toda la parte que han avanzado en años anteriores corresponde acá, a la parte de la raíz. ¿Sí? Aquí abajo está anatomía, histología con el doctor Moya, fisiología con el doctor Santibani, bioquímica, biología, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Pero hay que ser conscientes que no todos de nosotros dominamos cada tema, por eso cada uno va a elegir una especialidad que le guste, ¿sí? Algunos van a dominar anatomía y lo van a tener hasta acá por ejemplo, ¿sí? Otros dominan histología y van a tener más raíz más profunda, ¿sí? Otros dominan por ahí la fisiología, entonces van a tener un poco más esto, la biología no. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de equilibrarles estos conocimientos, cosa que cuando salgan como médico general tengan las herramientas para elegir la especialidad que ustedes gusten, ¿sí? Acá arriba es lo que es el tronco, es lo que es patología 1, patología general, ¿sí? Este es el tronco de nuestro sustento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en patología especial vamos a usar términos que se usa en patología general para relacionar las enfermedades, ¿sí? Para empezar a ver las enfermedades. Después de este viene lo que es patología especial. Aquí está patología especial o patología 2. Y de acá parten todas las especialidades que ustedes gusten. O las que van a elegir, epidemiología, salud pública, pediatría, gineco, todo parte a partir de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nuestro libro base va a ser por ahora siempre el Robbins, ¿sí? Patología del Robbins, 9ª edición. Los que tienen la 10ª no importa, se usan. Los que tienen la 8ª también sirve, ¿sí? ¿Está bien? Pasen. ¿Sí? Entonces, de esa manera no se preocupen con la literatura. La cosa es formarnos bien para la parte médica, clínica que viene posterior. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos a avanzar un poquito. La primera clase, que es un poco de introducción a lo que es el primer tema de Robbins, que es patología de los vasos sanguíneos. Pero van a ver que no lo damos la clase como han ido avanzando en las otras materias, que es diapositiva y todo leyendo. ¿Sí? Van a ver que es algo más de razonar, más para que se quede con ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con, primero siempre con la bienvenida, ¿sí? Saca aquí. Nunca le tengan miedo, digamos, a los semestres, a las materias, ¿sí? Recuerden que los pasan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sí? Aquí atrás. Entonces, como les decía, recuerden que en la vida nadie es perfecto, ¿sí? Nadie es perfecto, eso es lo primero. Entonces, como les decía, uno va a dominar la rama que más es afín, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en este cuarto semestre es un periodo cortito, lamentablemente son 4 meses nomás. Ojalá hubieran sido 6 completos, pero vamos a estar solo hasta el 24 de junio, ¿sí? ¿Qué unidades vamos a lograr llevar en este primer cuatrimestre? Vamos a ver estas 10 unidades, ¿sí? 10 unidades del libro de patología especial. Vamos a arrancar con patología cardiovascular y vamos a terminar en patología pancreática. Pero no le tengan miedo a ninguna de las materias porque es bastante sencillo, es bastante fácil de aprender. A veces uno ve el corazón y dice, no, me va a complicar cardiología, no sé nada. Pero van a ver que es bastante sencillo. Patología vascular también, leucemias, linfomas, todo eso también. A veces uno le tiene miedo, pero van a ver que no es nada del otro mundo, ¿sí? Es algo
normal que tengan dudas porque a veces hay términos que nunca han visto, ¿sí? Es como nunca han visto y recién van a empezar a conocer, ¿está bien? Entonces, hasta el anterior semestre, ustedes usaban mucho lo que es la memoria inmediata, ¿verdad? O sea, quiere decir, sí, o sea, estudiar, ¿cómo está? Estudiar un poquito de memoria, ¿sí? Un poquito de memoria, o sea, los conceptos de memoria. Y lo que vamos a hacer ahora es afinar lo que es la memoria mediata, ¿sí? La memoria mediata es aquella que les va a facultar a ustedes poder contestar preguntas sin estudiar ningún libro, ¿sí? Armar las cosas y poder defender un concepto médico, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer uso de esto. Y para esto lo que vamos a necesitar hacer constantemente es repetir, 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 ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Repetir, repetir, repetir hasta que el cerebro se cansa y ya no van a buscar esa información. ¿Cuántos de ustedes han comprado celular nuevo alguna vez? Muchos, ¿no ven? Primer celular. Y tiene un número nuevo. A la primera vez no nos memorizamos. Ni siquiera sabemos qué número es. Para eso tenemos que hacer una ayuda para poder entender ese número. Algunos lo pegan en su número atrás, otros anotan en el cuaderno, hasta que llega un momento de tanto repetir que el cerebro ya no necesita esa hoja, ¿verdad? Lo memorizaron. O sea, ya lo tienen incorporado en la memoria mediata. Y eso es lo que hay que conseguir este cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, esta es la clave en medicina. Medicina es repetir, 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 ¿sí? Y la medicina siempre va a ser autodidacta, ¿sí? La medicina nunca es memoria, nunca es venir a clase, digamos, prestar todo lo de las diapositivas, no. La medicina es autodidacta, ¿sí? Es autodidacta. Lo que hay que venir acá es simplemente leer el temario que yo les voy pasando. No sé si entraron al grupo de la doctora Jason, de grupo 1 2. Creo que ya subió 2 temas, ¿no? Uno de esto y el otro. Los que tienen celular, a ver, revisen, ¿sí? Y entren al grupo de WhatsApp. Ya este primer tema con sus diapositivas y la primera clase, patología vascular. ¿Sí? No sé si está todavía. ¿No? No, al WhatsApp. Al WhatsApp. ¿Ese es WhatsApp? Sí. No, ¿qué grupo me andaba? A ver, vamos a ver, porque generalmente ya tendría que estar. Porque ¿cuál hemos subido a su clase? Patología 2. Bueno, vamos a hacer algo, a ver. Yo les voy a pasar de nuevo esta clase. A ver, ¿qué loguito tienen ahí? Yo tengo este. Eso es de la dirección. Eso es de la dirección. Este vamos a usar. Este de acá. CEN 2. Les voy a pasar ahorita para que se pasen el código, ¿ya? Entonces, por eso es que no tienen las clases. ¿Quién tiene celular activado ahorita? Por lo menos hasta el primer parcial. Todas las diapositivas la van a tener desde el día de hoy, las 2 primeras, y mañana se completa todo, del corazón, vascular, vasculitis y demás. O sea que de un principio ya van a tener todas las diapositivas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que como les digo, esto es autodidacta, ¿sí? ¿Qué quiere decir autodidacta? Que antes de venir acá a la clase, como ya van a tener las diapositivas, lean un poquito, unos 10 minutitos nada más. Por lo menos para ver, aunque sea la foto, qué concepto es, qué voy a ver, ¿sí? Eso va a ayudarles a tener esta repetición y conseguir esto. ¿Está bien? Bien. En la práctica vamos a hacer uso de lo que son protocolos, pues son protocolos bien sencillitos que les voy a enseñar en la práctica, no es difícil, ¿sí? Vamos a hacer eso también. Y respecto a los exámenes, son 35 preguntas, multiple choice, una sola elección, no es que 1 y 3 son, no, una sola elección. Y todo está dentro de los temas que vemos en la teoría, la diapositiva y se mezcla con el libro. Si no hemos mencionado en la teoría ese tema y está en el libro, no se pregunta de ese otro tema, ¿sí? Todo lo que mencionemos en la teoría, ¿está bien? Con las diapositivas.
¿Preguntas hasta ahora? ¿Se entiende? Sí. Ya, vamos a avanzar un poquito entonces. Bien, entonces, antes de empezar con el primer tema, que es patología vascular, nosotros en patología vamos a empezar a ver esto de acá. ¿Sí? Vamos a empezar a ver esto. Generalmente nuestro cuerpo, ya han visto la parte celular el año pasado, y nosotros vamos a empezar a ver los sistemas o aparatos, que son un conjunto de órganos que tienen una función, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que acordarse es esto. Preguntarse tres cosas respecto a lo que es en nuestro cuerpo. El porqué de las cosas, ¿sí? ¿Por qué tenemos el aparato cardiovascular así? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? ¿Para qué necesitamos un aparato circulatorio, respiratorio, digestivo? ¿Y cuál es el objetivo que tiene que cumplir? Tenemos que empezar a preguntarse, ¿por qué tengo un aparato cardiovascular? ¿Por qué desarrollar un aparato circulatorio? ¿Por qué mi aparato circulatorio es como es? ¿Para qué necesito ese aparato circulatorio? ¿Y qué objetivo va a cumplir? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es esta. ¿El por qué el aparato cardiovascular es así? Simplemente la respondemos con esto. ¿Para qué necesitamos un aparato cardiovascular? ¿Alguien se acuerda? ¿O circulatorio? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Para qué es el aparato circulatorio cardiovascular? ¿Para qué sirve? ¿O cuál es el objetivo? Aporte de nutrientes. Ya, Aporte de nutrientes. muy bien, a ver, sangre, nutrientes, ¿sí? Hormonas. Hormonas, ¿sí? Hormonas, nutrientes, sangre, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos un aparato circulatorio? Para llevar la sangre, ¿verdad? De un lugar a otro. De un lugar, que es el corazón, a otro lugar, que son los distintos órganos. Y esa sangre que va a llevar va a tener hormonas, nutrientes, metabolitos, células y demás. Entonces, ¿para qué necesito un aparato circulatorio? Necesito un sistema de conducción, ¿verdad? Conducción. Y ahí viene la otra razón de llamar esto. Miren, aparato circulatorio. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo de a poquito un poco más, ¿verdad? Entonces, el aparato circulatorio necesitamos para llevar la sangre de un lugar a otro, y esto contiene desde nutrientes, metabolismo, proteínas y demás, de un lugar a otro. O sea, algo que circule constantemente. ¿Y cuál es el objetivo que va a cumplir el aparato circulatorio? Es simplemente el de tener una interacción entre las células. Las células de cada órgano y tejido tienen que interactuar con todo lo que va por la sangre, ¿sí? Algunas van a aprovechar, otras van a eliminar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces aquí viene la otra pregunta. Vamos a ver cómo van a ir, ¿sí? En esto. Entonces, con todo esto que yo les he hablado, entonces la finalidad de cada órgano, de cada sistema, es que tiene que cumplir y resolver un problema. Tiene que resolver un problema. O sea, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, que son más o menos unos 20 tipos de aparatos, tienen que resolver un problema en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aparato de la visión. ¿Qué problema nos va a solucionar? El poder relacionarnos con el medio interno, el entorno, ¿verdad? El de la audición. ¿Qué problema nos va a solucionar? El poder oír, ¿sí? Y el aparato respiratorio, ¿qué problema nos va a solucionar? El poder que todas nuestras células que necesitan oxígeno tengan su materia prima a nivel mitocondrial, ¿sí? Entonces, cada órgano que ustedes tengamos en el cuerpo tiene que resolver un problema, una situación de necesidad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. El aparato gastrointestinal soluciona el problema de la alimentación de las células. Cuando hay hambre, comemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que primeramente hay que saber de los aparatos. ¿Está bien? Ahora, aquí hay un término que dice, tiene que resolver una necesidad que existe en el cuerpo. Ante una necesidad del cuerpo se forman dos aparatos, ¿sí? Ante una necesidad. Ahora,
¿Cómo yo puedo poder entender un poquito mejor la parte circulatoria, del aparato circulatorio? De esta manera, por ejemplo, cuando el espermatozoide con el óvulo se unen, ¿sí? Ustedes tienen un huevo cigoto, ¿sí? ¿Está bien? Que sería más o menos así, ¿no? Un huevo y después viene la mórula y demás, ¿verdad? En biología, ¿verdad? ¿Sí? Acá necesitan un aparato circulatorio o no, en esta etapa. ¿Necesitamos aparato circulatorio? No. No. ¿Por qué? Porque estas células, por difusión simple, pueden intercambiar con el medio que les rodea. ¿Sí? ¿Está bien? No hay todavía el problema. Entonces, a medida que el embarazo va aumentando, va a aumentar también la cantidad de células, ¿verdad? Cuando aumenta la cantidad de células, empiezan a diferenciarse, hasta que va a haber un momento en que van a formarse células acá dentro, que es la parte del embrión. Vamos a suponer así. ¿Sí? Aquí ya no hay 4 células para poder intercambiar. Aquí voy a tener células acá. ¿Sí? Estas de acá sí podrían intercambiar con su medio externo, pero las que están acá dentro ya no. Porque hay una mayor distancia. ¿Sí? Entonces es ahí cuando ustedes empiezan a tener la formación de que algunas células dicen, che, hay muchas células, yo me voy a diferenciar en vasos, me voy a transformar en endotelios. Entonces ahí empieza la diferenciación de los órganos. Entonces es ahí que empiezan en el embrión a aparecer pequeños esbozos de formación de vasos sanguíneos y la formación de otros órganos. ¿Sí? Porque hay mayor cantidad de células, hay mayor superficie. Entonces ahí necesito una vía para poder llevar todo lo que voy a producir acá, todo lo que voy a formar, para poder llegar hasta el otro extremo. ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que se necesita. Cada órgano va a resolver su problema ante una situación de necesidad en el cuerpo. Y eso va a hacer llegar hasta la última célula de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es ese. Digamos, yo le paso acá a nuestro compañero. No hay ningún problema porque está cerquita. Pero a medida que va creciendo, vamos a llegar hasta allá, hasta nuestra amiga que está en la pared. Y yo ya no puedo alcanzar. Entonces, para eso tengo que crear o darme modo de cumplir la necesidad. Entonces, voy a formar una hilera con ustedes que van a hacer el camino. Entonces, yo les voy a pasar aquí y van a llegar lo mismo allá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nuestro cuerpo es un sistema complejo. Por eso es que cada órgano va a resolver un problema ante una situación dada. ¿Sí? Y el embarazo de los 9 meses es el que mejor les va a explicar el término de esta complejidad. ¿Sí? Entonces, todo lo que son órganos, mamíferos, aves, todo lo que tiene que ver con que tenga mucha superficie celular, necesita la formación de órganos que le van a resolver su problema. Y los órganos, los animales unicelulares, protozoarios y demás, que no van a evolucionar, se van a quedar acá, no necesitan aparatos sofisticados, necesitan solamente algo que va a suplir su necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, esta estrella de mar, que también es un ser vivo, perdón, que sí, tan feo, ¿sí? El mar ni siquiera es una estrella, no va a evolucionar. Ella tiene un problema, tiene que alimentarse y tiene que eliminar lo que produce y tratar de nutrir sus células. Su superficie es bien cortita, ¿verdad? Entonces lo que ella hace es, voy a juntar los dos aparatos en uno y con eso soluciono mi problema. Un aparato gastro-respiratorio. ¿Sí? Y con eso lo solucionó. No tiene que avanzar más. Pero nosotros en esta cadena de animales complejos sí necesitamos tener este sistema de complejo. ¿Está bien? Bien. Ahora, la otra pregunta es, nuestro aparato cardiocirculatorio o circulatorio es un aparato que podríamos relacionar con tubos, ¿sí? Tubos. Son varios tubos. Algunos más grandes, más anchos, otros más pequeños, otros son filamentos pequeñitos, ¿sí? Ahora la pregunta es un sistema cerrado o abierto?
que nos han enseñado años pasados, cuando hemos avanzado a anatomía y demás. El sistema cardiovascular es un sistema abierto o cerrado. ¿Okay? ¿Qué les parece? ¿Es abierto o es cerrado? Cerrado. Cerrado. Si ustedes dan cuenta, yo pongo mi mano ahí, no hay ninguna abertura. No hay ninguna abertura, ni siquiera en el pelo, ¿sí? Entonces tenemos un sistema, como dice el compañero, cerrado, complejo pero cerrado. Por acá pasan todas las arterias, vénulas, arteriosas, pero es cerrado. Cuando esto se lesiona, se corta, ahí voy a tener lo que es la hemorragia, salida de sangre. Pero eso se tiene que reparar, ¿sí? Porque recuerden que la sangre continuamente está circulando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no puede haber aperturas, porque si no sale la sangre de ahí y tratar de reponer la sangre demora días, morimos de shock, hipovolemia, ¿sí? Entonces es un sistema de tubos cerrado, ¿sí? Bien, ahora cuando tenemos este sistema de tubos cerrados, viene el por qué estamos diseñados de esa manera. Ahora vamos a ver ese tema, ¿sí? Entonces vean que medicina es algo bien bonito, ¿no? Cuando van enlazando las cosas de a poquito. Entonces, ¿esta célula que es una ameba unicelular necesita aparato circulatorio? No, todo está aquí. Difusión simple, ¿sí? Esta célula de ameba es una célula, no tiene órganos, o sea que no necesita aparatos complejos. Pero necesitamos un aparato vascular cuando empezamos a crecer y aumenta la superficie celular, ¿sí? Así. A eso se le llama la ley de Haeckel. La ley de Haeckel es esa, que la etapa embrionaria cumple la necesidad acá, ¿verdad? Aquí ya tienen ustedes un aparato circulatorio que se ha formado, se están formando órganos, más células, crecen las células, pero ¿qué problema vamos a tener a la tercera semana? A la tercera, octava semana. ¿Qué? Los órganos ya desde el principio ya empezaron. ¿Pero qué se forma de la tercera a la octava semana? ¿Cuál? ¿Qué órgano va a ayudar a los vasos sanguíneos? El corazón. Aquí el corazoncito. ¿Y por qué se formó el corazoncito y no desde el principio? Porque necesita la bomba para bombear la sangre. Porque hay más cantidad de células, está creciendo. O sea, se está expandiendo el tamaño, ¿sí? Ahora, necesitamos una bomba, ¿sí? Necesitamos una bomba. O sea, la función del corazón, ¿cuál sería? La única función que tiene, ¿cuál es? Bombear la Bombear sangre. sangre, nada más. Por eso les digo, para personas cardiología no es difícil aprender. La única función del corazoncito es que bombee sangre, ¿sí? Porque si el bebé crece hasta este tamaño intraútero, no llegamos a todas las células, se van a morir de hipoxia, falta de oxígeno. Entonces necesitamos un órgano que cumpla la necesidad de decir, che, aquella célula tiene que alimentarse al mismo tiempo que esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Presión. Tengo que tener fuerza, tengo que impulsar en sístole y llegar hasta allá, ¿sí? Ahora aquí viene la otra pregunta interesante. ¿Por qué la circulación no se detiene? No se detiene. ¿Ustedes han notado eso? Que la circulación siempre está. Nunca se ha detenido. El corazón, ustedes me dirán, doctor, pero en la sístole impulsa la sangre, ¿sí? Pero en diástole, el corazoncito para. ¿Por qué sigue circulando la sangre? Porque lo normal tendría que ser que en sístole impulse la sangre y en diástole se quede quietita, ¿verdad? La sangre. Pero ¿por qué circula así? Nunca se detiene, nunca se detiene. Y ahí está la otra respuesta, ¿por qué tenemos el aparato cardiovascular diseñado de esa manera? ¿Sí? Ahora les voy a decir la respuesta. ¿A alguien se le ocurre por qué nunca se detiene la sangre? Porque la presión de la sangre estimula el sistema de conducción del corazón. Bueno, si hablamos, esa sería la sístole. ¿Y la diástole? Porque el corazón necesita ser nutrido.
pero porque la sangre sigue circulando. Intercambio de nutrientes. Intercambio de nutrientes es en el sistema capilar, pero el capilar no interviene en que circule constante. ¿Cuál creen que sea? ¿Necesidad de oxígeno? Sí, pero ya con la sístole lo cumples. ¿Cuál sería? ¿Por qué no se detiene? ¿Cuál sería el amigo íntimo del corazón? ¿El riñón? El riñón es su enemigo. No lo quiere el corazón. El riñón es el Triste. más envidioso de todos los órganos. Ahora vamos a ver cuando avancemos. Qué triste. Es ¿Por qué gusta envidioso, tanto? ¿no? Él no más importa, los demás no le interesa. Van a ver cuando hablemos del sistema adenina-angiotensina aldosterona, que es bien envidioso. Dice, no me importa. Ah, entonces su amigo íntimo sería el pulmón. El pulmoncito le reclama. Ay, esos órganos de esto. La respuesta es simplemente este es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Como ustedes me comentaban, ¿sí? Aquí vamos a suponer que es la aorta, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está la sístole, ¿no? En la sístole se impulsa la sangre a 120 miligramos por mercurio, que es la presión normal, ¿sí? Bien. En sístole, ¡pum!, impulsa la sangre. Pero en diástole, el corazoncito se relaja. Y entonces aquí viene lo que aprendimos con el doctor Moya, con nuestros activaños. La aorta está diseñada para eso. La aorta es un vaso grande que dentro de su pared arterial, o sea, este es el endotelio, la media y la adventicia, tiene una particularidad bien importante, que tiene dentro de la musculatura lisa muchas fibras elásticas. Tiene muchas fibras elásticas. Entonces, cuando el corazoncito impulsa a una presión de 120, no hay ningún vaso que resista, solo la aorta. Por eso es que es gruesa y elástica. Estos 120 milímetros de mercurio es como si impulsara 10 metros de distancia la sangre, si se pinchara el corazón por la aorta. Entonces necesitamos un tubo que sea capaz de ser resistente, pero que a la vez sea distensivo. Entonces hace esto. El corazón, ¡pum!, hace como los Street Fighter, y la sangre. Y la aorta se elonga, se distiende. Ahora, cuando el corazoncito entra en diástole, reposo, esta onda de las fibras elásticas va a impulsar todo el trayecto de la sangre. Por eso es que la sangre no se detiene. Y algunos elementos que ayudan en eso son los músculos, movimiento y demás. Pero principalmente es la aorta. ¿Sí? Entonces ahí vamos entendiendo ya por qué el circuito del corazón constantemente está circulando, ¿no? Porque pasaría esto. En sístole estaríamos despiertos y en diástole nos dormiríamos. Sí. Hablaría un ratito y cada diástole me duele porque no hay oxígeno aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vean, eso es razonamiento. ¿Sí? Pues eso es lo que vamos a hacer en patología especial. Vamos a salir un poquito más de las reglas para poder entender el porqué de las enfermedades. Por eso es que vamos a hincapié en la parte más importante de cada uno. ¿Sí, chicas? ¿Sí? Entonces, los animales más sencillos no necesitan un aparato circulatorio especial, ya que por difusión lo pueden suplir. Juntan a veces ambos aparatos y no necesitan algo más grande. ¿Sí? Vean ustedes cómo los animales más inferiores solo tienen que cumplir la necesidad de alimentar estas células que están acá. No hay más evolución, o sea que hacen un aparato que solucione su problema, ¿sí? Pero no necesitan una estructura compleja. Por ejemplo, no necesitan, en este caso, una bomba de corazón que impulse aquí, sino lo rompe todito, lo rompería, todo lo que es todo lo que es esto, ¿sí? Entonces, en la escuela nos enseñan como sistema circulatorio. En la parte académica es un aparato cardiovascular, un poco más de estilo, ¿no? Pero a mí me gusta más este que en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen sistema circulatorio, es realmente el concepto y el objetivo que tiene. Circular, tiene que ser circular las cosas, ¿sí? Y es un sistema complejo. ¿Y para qué ha sido creado esto? Por los requerimientos mayores, porque hay muchas células que alimentar,
¿sí? Hay más distancia entre cada superficie de absorción, nutrientes y células, ¿sí? O sea, hay más distancia por eso. Por eso se creó un sistema especializado. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes hablan de todo lo que son terminología médica, por ejemplo, voy a poner una palabra aquí, para que para que veamos algo igual interesante, para que ustedes igual entiendan qué es. Célula. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Puse nombres de otros órganos, de otros tejidos y demás aquí. ¿Sí? Pero ahora viene el otro. ¿Es español, inglés o qué idioma es? Español. ¿Español? No, Tiroides. no es español. Estómago. Tiroides, estómago, vasos sanguíneos, células. ¿En qué idioma está escrito? ¿Alguien se acuerda? Porque no es español. Ahí viene la otra parte de la medicina. Recuerden que la medicina viene de hace muchos miles de años atrás. ¿Dónde se inventó la medicina? ¿Dónde se empezó a hacer la medicina? En Grecia, en ese lugar, ¿no? Latín, griego. Son palabras griegas y latín. Este es latín y griego. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en estos años? En estos años me han enseñado los conceptos de cada uno de ellos, su función, pero no me han enseñado su origen, su etimología. Entonces, si yo digo tiroides, ustedes me van a decir, es una glándula de secreción endocrina que secreta hormonas, T3 y T4, ¿verdad? ¿Sí? Eso me van a decir. Pero, si yo no sé la etimología de esta palabra, esto a veces ni siquiera me voy a poder memorizar. No voy a poder razonar el cerebro. El cerebro es la zona de su origen. ¿Sí? Porque algunos se van a acordar que es una glándula, otro que hormona, otro que T3, T4. Ahora, ¿qué se les ocurre que significa tiroides? Etimológicamente. ¿Quiénes tienen nombres árabes? ¿O quiénes tienen nombres aymaras, quechuas? Por ejemplo, Inti es en español o en quechua. Es en quechua. ¿Qué significa? Sol. Quilla está igual en quechua, significa luna. ¿Sí? Lo mismo la medicina, chicos. Lo mismo la medicina. Tiroides significa en español escudo. Significa escudo. El escudo, ¿por qué? Porque la tiroides, cuando se hacía las primeras autopsias, se relacionaba con el escudo romano, con el que iban a las batallas. Iban con unos escudos grandes, así que tienen abertura y una lanza acá. Entonces dijeron, la tiroides se parece al escudo romano, por eso la opción tiroides. Viene de esa palabra en latín que significa tiroides. Y en medicina estos nombres se han quedado por años, no se cambian, ¿sí? O sea, no se han cambiado. Los nuevos sí, nuevos tecnología, biología molecular, cosas así. Pero estos no. Estómago, ¿qué significaría estómago? Ustedes me van a decir, estómago es parte del aparato gastrointestinal, generalmente es un órgano hueco, tiene 4 capas, mucosa, submucosa, muscular, serosa, pero su palabra general del estómago significa Saco. saco, ¿sí? Saco significa, pero no es el saco que nos vestimos, no es el saco que nos ponemos. ¿Alguna vez ustedes vieron en las películas es como un tipo de cuero, así como una alforja, que tiene una pipetita acá? Y llevan agua, vino y demás, en esas épocas, entonces tomaban así, empujaban ahí. Entonces, eso por eso significa estómago, saco hueco, ¿sí? Que contiene las cosas. Ahora vamos un poquito a nuestro tema. Vaso sanguíneo. ¿Qué significa vaso sanguíneo? Porque tampoco está escrito en español, está escrito en griego y latín. ¿Qué significaría vaso sanguíneo? ¿Qué creen que significa? Sanguíneo viene de sangre, ¿sí? ¿Sí? Y sangre significa textura suave.
porque eso comparaban antiguamente. Cuando una persona sangraba, agarraban la sangre y sentía que era textura suave, que no tenía algo consistente. Por eso le pusieron sangre. Y vaso significa, ¿cuántos de ustedes toman un vaso de agua, un vaso de vino? Así? Por ahí muchos, ¿verdad? Vasos de cerveza. ¿Sí? Vaso significa recipiente. O sea, es un recipiente que contiene algo. ¿Sí? Por eso dicen, por favor, denme un vaso con agua. Esa es la manera correcta de pedir algo. Pero nosotros decimos, dame un vaso de agua. Y eso está mal, es mal también. Es un vaso con agua, un vaso con cerveza, un vaso con vino, porque es un contenedor. Entonces, es un recipiente que contiene sangre, que tiene líquido de textura blanca. ¿Sí? Entonces, vean que todo en medicina, viendo desde este punto de vista, nos va a ser más fácil entender las enfermedades. Entonces, a partir de ahora, todas las enfermedades que ustedes vean en medicina tienen una etiología, ¿sí? Tienen una etiología, tienen un origen que les va a ayudar a poder entender esa enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo de esa manera. Y todas las palabras que terminan en ula, olo, ula, significan pequeño, pequeño. Entonces, si esto es pequeño, la palabra cel significa celda, una celda pequeña, ¿sí? Ahora, si yo pongo acá arteriola, cuando hablemos de arteriola, ¿qué vamos a decir? Que es una pequeña parte de una arteria, ¿sí? De una vía. Es la parte más pequeña, ¿vean? Y eso ya no se van a olvidar más, ¿sí? ¿Está bien? Bien, vamos a seguir todavía. Bien. Entonces, vean que todo lo que es medicina, les decía, por eso es un poquito más el razonamiento. Vamos a ir hablando más de todas estas cosas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, todo lo que me han dicho está muy bien. O sea, la circulación es un proceso en el cual van nutrientes, oxígeno a todas las células, sustancias tóxicas. También se han incorporado el sistema inmunológico, ¿no? Neutrófilos, linfocitos, macrófagos y demás. Interviene la coagulación de la sangre, ahí están los factores de la coagulación. Regula la temperatura, el pH, el electrolitos y demás, que mantienen un equilibrio de la hemostasia con las células. Todo eso está muy bien, ¿sí? Entonces somos un sistema complejo del aparato circulatorio. Entonces yo ya puedo responder por qué es así el aparato circulatorio nuestro. Con todo lo que hemos hablado, entonces yo ya sé por qué tenemos esta forma, ¿sí? ¿Por qué tenemos esta forma así? O sea, tenemos un órgano que va a ser una bomba muscular hueca y tabicada que genere presión y que en sus primeros inicios tienen que ser vasos gruesos resistentes a la presión que se ejerce acá para llegar acá, al sistema capilar. Entonces van a lanzar con mucha presión por acá y cuando llegue al sistema capilar hay tanto capilar que la presión se va a disminuir. Y cuando baja la presión es cuando hay el intercambio entre célula y los eritrocitos y demás. Es como una casa, ¿sí? Por ejemplo, en una casa, si ustedes ponen una bomba de pozo, cuando tienen un solo piso, bombean y abren la llave y sale fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes construyen 10 pisos más arriba con la misma bomba? La bomba en la primera etapa es con presión, pero en los últimos pisos para llegar, presión baja. Exactamente es nuestro aparato circulatorio así. Para no romperse todas estas estructuras que son finas, los primeros vasos van a generar presión y a medida que va recorriendo, llega a la arteriola y a partir de la arteriola la presión va a disminuir para irrigar todas nuestras células, ¿sí? Entonces, este sistema cardiovascular en sus primeras etapas, el ventrículo izquierdo necesita un sistema de vasos arteriales grandes. Después vienen arterias musculares de distribución, arteriolas y los capilares. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos comprendiendo ahí. ¿Sí? Entonces, ahí resolvemos uno de los problemas. Tenemos que tener vasos. Entonces, cualquier enfermedad que
tengan los vasos grandes, que vamos a ver ahora, van a repercutir en quién? En el corazón. ¿Sí? Es el primer órgano que va a sufrir. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. ¿No? Entonces, ustedes miren, ¿dónde tomamos la presión entonces? ¿En el lado venoso o en el lado arterial? ¿Dónde nos han enseñado a tomar la presión? La Presión arterial. arterial. O sea que es en este lugar. ¿Por qué nos interesa este lugar? Porque es el que va a llevar oxígeno y nutrientes a las células. ¿Sí? Ahora, nos han enseñado que 120, 80 es la presión normal. ¿Sí? Pero ¿qué significa 120, 80? ¿Qué significa? Sístole, diástole. ¿Pero qué significa? La presión. La presión. La presión Pero, y la- ¿qué representa 120? ¿Qué representa 80? Aparte de la contracción 1 y relajación 1. ¿Qué representa impulsar 120 miligramos de mercurio? ¿Y por qué le llamamos una presión mayor a esa? Por ejemplo, una 180, 100 hipertensión por ahí. ¿Sí? ¿Qué representa esto? ¿Por qué le decimos al paciente cuando es una persona que tiene presión normal, eso está bien, puede irse a casa? ¿Cómo está? ¿Qué les parece? ¿Parece interesante? Porque esto de acá, o sea, cuando dice 120, 80, todos decimos es normal, y es verdad, es una presión normal. Pero ¿qué significa? Dile. ¿Qué representa? ¿Qué representa en la fisiología esto? Es la fuerza que hace el corazón y por eso es mucho mayor 120 y va disminuyendo y llega a 80, que sería. Ya, pero ¿para qué usa esa presión? Para justamente enviar la sangre a lugares distantes. Ya, entonces, esta presión en sístole significa que en todo el promedio de la mayoría de la gente necesita solo el corazón llegar a 120 para llegar desde el ventrículo izquierdo hasta la punta de mi pelo, para llevar todos los nutrientes. Esa es la presión que significa 120. Ahora, 80 miligramos también significa la presión en reposo, que tiene que continuar con esa presión para llegar a esa misma célula, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo hipertensión arterial, 180, ¿qué significaría? Que de lo normal se ha aumentado en 30, ¿no? 60. En 60 milímetros de mercurio se ha aumentado la fuerza del ventrículo izquierdo para llegar a la última célula de mi pelito. ¿Sí? Pero le llamo hipertensión, ¿por qué? Porque debe haber en el trayecto de los vasos sanguíneos algún obstáculo. Hay algún obstáculo que está generando que eso se disparó. ¿Sí? Entonces, el lugar donde mayormente hay el problema es el sistema arteriolar, aquí. Entonces, eso también vamos a ver en las clases. La arteriola es el regulador de la presión arterial. Por eso es que cuando tomen la presión arterial, lo tomamos en el lugar más próximo al corazón, que es el brazo izquierdo, este de acá, ¿no? El brazo izquierdo es el que está más cerca al corazón. Entonces, el esfingonanómetro, el aparatito que se ha inventado, perdón que dibuje así, es medio, no sé, buen dibujo, medio raro. Entonces, le puedo dar razón a la física que ha elaborado el aparato para medir la presión arterial. Estoy emulando el cuadro de obstrucción de acá, bloqueando con el aire todo lo que es la circulación del corazoncito que va a llegar aquí, hasta el último dedo de acá. ¿Sí? Entonces, voy a insuflar el balón hasta que se pierda el pulso. ¿Sí? No hay sangre ahí. Entonces, una vez que empiezo a liberar acá, es como si liberara la arteriola. Entonces, una vez que voy liberando el aire, voy a medir en sístole, o sea, la presión inicial que llega hasta este punto del dedo. Y eso es la presión sistólica. ¿Sí?
Entonces ahí yo digo, sí, el corazón está bien, 120, 120 de solo que después desaparece en la mínima diastólica, está normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esta presión sé que todas las células están con oxigenación normal, o sea que no necesito dar ninguna medicación, no tengo que dar nada, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo encuentro 180-100? Si yo encuentro 180-100, lo primero que tengo que acordarme es que todos los vasos sanguíneos no resisten presiones altas, especialmente las ramas colaterales, ¿sí? Tanto de las pulmonares, coronarias, cerebrales, pupilas, se rompen ante la presión alta. Por eso que cuando uno tiene hipertensión arterial en un paciente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer antes de averiguar la causa? Tratar de bajar. Entonces ahí tienen la primera razón. Una persona viene a su consultorio 120-80, no le da nada, sigue igual. Pero si viene 180-100, le mandamos a casa sin nada, la respuesta es no, porque no soportan esta presión. Entonces yo le mando con 180-100, que es una crisis hipertensiva, camina más allá, se pelea con cualquier otra persona, digamos, el chofer de colectivo, va a subir más y se va a romper los vasos que no soportan esto, que serían mayormente la cabeza, ¿sí? Las pupilas, y entonces revienta y tiene una severa hemorragia. Entonces, por eso, la primera regla de tomar la presión es detectar presiones más allá de normal para que no haya lesión vascular, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces le tienen que dar antihipertensivos. Señora, cálmese, baje la presión, descanse, tome su pastillita para la presión y después averiguamos qué ha producido esto. Si una pelea, una discusión o hay una enfermedad de base, ¿sí? Bien. Ahora, el otro punto es que generalmente los atletas manejan presiones más bajas, 90-60. También, en los atletas hay una particularidad con el atleta, que tiene menos panículo adiposo, no tiene grasa, ¿sí? No tiene grasa. O sea que la distribución de sus vasos sanguíneos no es tan amplia como una persona de talla normal, ¿sí? De todos. Entonces necesita presiones más bajas para suplir la necesidad de la última célula. No necesita más, ¿sí? Ahora, lo contrario ocurre en una persona que tiene obesidad mórbida, ¿no? En las películas hay personas bien obesitas, ahí tienen más panícula adiposa, hay más capilares que están por ahí, y el corazoncito, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a tener que enviar con mayor fuerza esa sangre, y el paciente que empezará a tener agitación también, ¿sí? Entonces, vean que el aparato cardiovascular está diseñado de esta manera para poder entender todo lo que es la fisiología, ¿ven? Entonces ya saben por qué en una persona tienen que comprarse un aparatito. Por ejemplo, en los centros de salud que vayan, los aparatitos son viejos, es mejor cómprense algunos ustedes mismos y lévenlo, porque son duros algunos, van a tomarse con unas gomas así secas, no puedo apretar nada. Y a veces por miedo no le dicen la presión a la persona. Entonces siempre cómprense un setcito, que es el esfingonanómetro, que se puede medir, o ahora están de moda los que se inflan automático, ¿no? Que se pone acá, pero hacen la misma función, insuflan aire, apretan y después liberan, ¿sí? Entonces de esta manera ya puedo explicar por qué tenemos un aparato cardiovascular de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a ver. Una pregunta de examen es esta, del examen teórico, esta de acá. Lo demás es más que todo cultura general. 100 billones de células, por eso necesitamos aparato circulatorio. 200.000 kilómetros de vasos, 80.000 capilares, 22 segundos cada latido, por ejemplo, cada 22 segundos hace un circuito completo. Pero lo más importante es esto, que cada célula del cuerpo está situada a menos de 0.2 milímetros de un capilar, ¿sí? Para poder hacer el intercambio de oxígeno y nutrientes, ¿sí? Entonces, ahí viene la otra gran curiosidad. El eritrocito, ahí este es el capilar, ¿sí? Ahí viene la otra gran curiosidad. Generalmente, este es el capilar y esta es la célula, vamos a poner así cuadrado, ¿sí?
Y ahí puede intercambiar en ambos, ¿sí? El capilar y el eritrocito. ¿Cuál es más grande? ¿El capilar o el eritrocito? ¿Cuál es más grande? El capilar. ¿El capilar más grande que el eritrocito? Es que alberga el eritrocito, ¿no? ¿Mm? O puede ser ambos, puede ser grande y chiquito. Podría ser, Puede ser. ¿sí? ¿Sí? El único lugar donde hay intercambio es el capilar. Es el capilar. Pero el capilar puede ser grande o más pequeño que el eritrocito, ¿sí? Puede ser mayor, pero puede ser menor también. Ahora, cuando es menor, o sea, cuando es así chiquitito, ¿cómo entra el eritrocito ahí adentro? ¿Cómo entra? Cuando es grande no hay problema, porque generalmente los dibujos del libro es así. Así, ¿sí? Pero cuando el capilar es pequeñito, como los vasos pulmonares, los capilares pulmonares, es bien chiquitito. Es casi como esa puertita de ahí y nosotros queramos salir por ahí. El eritrocito, ¿qué forma adopta para entrar acá? ¿Sí? Ahí viene también la otra gran, digamos, lo que tiene esa forma bicóncava, aparte de tener mucha superficie de oxígeno, tiene también una particularidad del eritrocito, que en su membrana plasmática tiene proteínas contráctiles. Tiene proteínas contráctiles. ¿Se acuerdan cuáles eran las proteínas contráctiles del eritrocito? Para poder hacer así como máticos, así. Hasta por este agujerito podría pasar. Intercambia con las células de acá y así se hace. Como si fuera mático, así se desdobla, así, como si fuera chile. ¿Se acuerdan de esas proteínas que tiene? Bueno, tiene unas proteínas que se llaman actina, similar a los de los músculos, tiene espectrina, anquilina, banda 4 y banda 3, ¿sí? Eso le da la elasticidad al eritrocito. Cuando veamos patología del eritrocito, cuando fallan estas proteínas, el eritrocito se forma redondo y no puede pasar por acá y se destruye. Y ahí tenemos algunas enfermedades que producen anemia, ¿sí? Entonces, la particularidad del eritrocito es que gracias a esto se puede deformar y pasar tranquilamente hasta el lecho venoso también y volver a circuito, hasta cumplir su ciclo, ¿no? 120 días, ¿sí? Ahora, la otra pregunta de patología general es, bueno, en la práctica vamos a hacer como un examen prediagnóstico de la doctora Jasso, ¿no? Vamos a hacerlo, pero sin estudiar, sin 10 preguntitas vamos a hacer. Ahora, la otra pregunta es, nosotros somos una maquinaria aerobia, ¿verdad? Todas nuestras células necesitan oxígeno, ¿sí? Pero ¿cuál es la única célula que no tiene maquinaria mitocondrial? ¿Cuál es la célula que no tiene mitocondrias? Que no funciona con oxígeno. Que más bien usa material anaerobio para trabajar. Y se hace con una razón. ¿Cuál sería? No usa oxígeno para su propio funcionamiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué célula podría ser? Todas son oxígeno dependientes, menos una. ¿Se acuerdan cuál es? El eritrocito. ¿Sí? Y tiene una razón. El eritrocito, por la hemoglobina, sí lleva oxígeno porque tiene que intercambiar, pero no usa para su propio beneficio, no usa para generar ATP. Usa lo que es la vía del ácido láctico, la parte pirúvica, para generar energía y mantener en acción todo lo que es su movimiento. Y no tiene organelas, no tiene mitocondrias, no tiene ribosomas, no tiene nada de eso, ¿sí? Entonces, gracias a esa facultad, cuando hay una enfermedad por deficiencia de oxígeno y demás, pues el eritrocito sigue trabajando y nos ayuda a suplir todo lo que es la falta de oxígeno de las células, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el eritrocito es el único que no tiene mecanismo de aerobio de ATP. ¿Bien? Entonces,
ya vamos yendo cada vez un poquito acercándonos más a nuestro tema, ya vamos entendiendo ya la parte de repaso, ¿no?, que hemos tenido. Entonces, el corazón es una bomba, como nos decía, ¿sí? Una bomba cardíaca compleja, hueca, muscular, tabicada, que su función es crear suficiente presión para bombear la sangre hasta la última célula de nuestro organismo. Genera presión, por eso necesitamos vasos grandes, gruesos al principio, y generalmente impulsa 80 mililitros de sangre cada segundo, o sea, 8 jeringas de 10 cc. Mientras decimos hola, 8 jeringas de 10 cc se está bombeando. ¿Sí? Entonces, el corazón es un órgano bien noble, pero sufre. No sufre por cuadros amorosos, sino que todos los órganos le demandan. Es el chico bueno, el corazoncito, toda la vida sin fallar. ¿Cuándo han tenido a alguien que no les falle toda la vida? Siempre los demás fallan, el riñón falla, el pulmón falla, el corazón no falla. Y todos le echan la culpa al corazón. Van a ver cuando vean patología cardíaca, que toda la culpa, aunque no es del corazón, es del corazón. Van a ver, ¿sí? Por eso les decía que el más envidioso de todos es el riñón. ¿Sí? Entonces no se olviden esto. Constamos con un sistema especializado de tubos cerrados, en el cual hay un líquido circulando, que normalmente nosotros es sangre, y por un sistema especial es el sistema linfático. ¿Sí? Bueno, cada especie se adapta, como les decía, a cumplir su necesidad. Por eso son distintas formas de aparatos cardiovasculares que van a ver. En el mosquito pica y su corazoncito mayormente está en la parte de atrás. Por eso es que cuando pica se hincha lleno de sangre atrás. Y cuando le revientan, pobrecito, rompen su corazoncito. ¿Sí? Bien. Bueno, esta parte no lo vamos a ver un poquito de esto, es más de fisiología. Lo vamos a ir viendo con cada tema. ¿Sí? No se olviden que nuestro aparato es esto, más o menos así. Un corazón, el sistema izquierdo que genera mucha presión para llegar al sistema capilar, donde maneja presiones bajas, y después tenemos el sistema venoso que tiene presiones bajas, y como tiene presiones bajas necesita algo para evitar que la sangre vuelva hacia atrás, que es un sistema de válvulas. ¿Sí? Por eso es que la sangre no, de la parte venosa va avanzando, pero ayuda a las válvulas a disminuir. Y cuando hay varices, obviamente se dilata y la sangre se queda estancada y empieza a formarse las varices. ¿Sí? Eso vamos a ver también. ¿Está bien? Y ya vamos a terminar, yo ya se me a desayunar. ¿Qué más? Entonces, es un circuito, miren, es como un circuito de autódromo, ¿no? Por todo lado. Vamos a ver cada uno qué enfermedades son las más importantes. Vamos a ver qué esquema usamos. Por ejemplo, para nosotros, hasta ahora nos han enseñado 2 esquemas para estudiar el corazón y los vasos sanguíneos. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Este está bien y este está mal. Este está bien y este está mal. ¿Sí? ¿O mal? Este está bien. El de la derecha está bien. Este está bien. Amazing. ¿Sí? No está bien. Para nada. Es disléxico. ¿Qué? No es que están equivocados. A ustedes les ha enseñado esto, Sí. ¿sí? Pero está mal. Este es el verdadero. A ver. Este es el verdadero, ¿sí? Pero ¿por qué está mal? Simplemente les han enseñado esta parte para la parte didáctica, ¿sí? Anatomía y demás. Porque el corazoncito lo han cortado así, ¿sí? Pero para la parte funcional, este esquema es el que sirve. Ahora yo les voy a decir por qué, ¿sí? No está mal, no es que se han equivocado. Está bien esto en la parte estructural, pero este es el que ustedes van a
desglosar así para entender todas las enfermedades que hay en el cuerpo. ¿De cómo? En esto vamos a romper, ¿sí? Vamos a separar. Vamos a poner aquí ventrículo derecho. Vamos a poner acá aurícula derecha. Vamos a poner acá aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Aquí van a poner un reloj de la vida, que se llama, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, a partir de acá, vamos a hacer esquemático todo nuestro cuerpo, ¿sí? De acá, aurícula izquierda, hacia arriba vienen los vasos pulmonares, ¿verdad? Ahí. Aquí va a estar el pulmón, ¿sí? Del pulmón hacia el ventrículo derecho. Aquí viene a estar la arteria pulmonar, ¿sí? Bajamos acá. Del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? La aorta, ¿sí? Y de ahí la aorta se va a empezar a dividir en sus distintas ramas para llevar oxígeno a distintos órganos. Cerebro, riñón, intestino, gastrointestinal, piel, sistema digestivo, todo, ¿sí? Parte de oxígeno. Ahora, en el otro lado pasa exactamente lo mismo, pero hay otras conexiones. A la aurícula derecha, ¿quiénes van a venir? Las venas, cavas, vena cava superior, vena cava inferior. Esto va a ir nuevamente al cerebro, ¿sí? Y demás. Y acá vamos a tener al hígado. Acá tenemos la parte intestinal. Acá tenemos el vaso, ¿sí? Se une nuevamente con esta parte y aquí terminamos en lo que es las extremidades inferiores. Un poquito feo el dibujo, ¿no? Pero se entiende, sí, esa es la parte, se entiende. ¿Por qué es este el que van a usar ustedes a partir de ahora? Por ejemplo, la presión arterial, de esta enfermedad, la presión arterial. Todavía estamos en orden. Entonces, supongamos que ustedes son estudiantes de medicina, ¿sí? Son estudiantes de medicina. Porque a partir de ahora van a empezar a hacerlo, ¿sí? A partir de ahora van a empezar a hacerlo. Porque hemos dicho que vamos a usar el razonamiento, ¿sí? Bien, ustedes generalmente, vamos a suponer que ustedes tienen, ahorita una presión debe ser de 100, más o menos 70, ahorita, ¿no? 20 años de estar, ¿no? 20 y pico, ¿no? ¿Sí? La carrera dura más o menos 5 años más, ¿no? 3 años más, ¿no? Para ustedes creo que es cuarto, ¿sí, no? Bueno, hasta que salgan de internado, ¿sí? Ustedes van a empezar a generar lo que se llama estrés, ¿sí? Ustedes no van a tener patología todavía con arterioscleróticas y con la gente mayorcita, ¿no? Ustedes van a generar otro tipo de lesión vascular que se llama estrés, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el estrés? El estrés, a medida que vamos recorriendo nuestra carrera, del internado van a pasar después a la especialidad, ¿sí? En la especialidad van a estar por ahí atareados, mucho trabajo, van a comer mal, van a hacer muchas cosas bonitas para su formación, pero lamentablemente van a generar estrés. O sea, a veces duermen bien, a veces mal y demás. ¿Eso qué va a pasar? Esta presión de 1070, acá posiblemente ya van a tener una presión de 140, 110, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Sí? Una presión hipertensión ya sostenida leve. Entonces, acá supongamos que están haciendo una especialidad por ahí, medicina, o cirugía, o ginecobstetricia, pediatría, digamos, las más básicas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta reloj? Este es el reloj de la vida, porque cuando uno está saludable, el relojito empieza acá abajo, no se mueve para nada. Entonces, cuando yo empiezo a tener hipertensión arterial, ¿dónde medimos la presión arterial? ¿Se acuerdan? Es el sistema arterial, aquí nos enfocamos. Entonces, aquí significa que el corazoncito tiene que mandar con mayor presión, ¿verdad? ¿Ha aumentado cuánto su presión? 40 milímetros. Entonces, aquí yo voy a entender que si no controlo esa presión, o sea, no cambio mi estilo, no duermo, trato de no estudiar, voy a seguir generando hipertensión.
Entonces, ¿qué va a pasar? Este reloj se empieza a mover. ¿Dónde va a ser el primer órgano que va a afectar? El corazón. El corazón. ¿Y en qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, el relojito de la vida se va a empezar a mover. El primer lugar en afectarse en un paciente que nunca ha tenido presión arterial, pero que está desarrollando hipertensión arterial sostenida, va a ser su ventrículo izquierdo, porque este necesita generar mayor fuerza de presión, ¿sí? Ahora, para generar esa mayor presión, ¿qué tiene que tener el músculo del miocardio? ¿Qué va a pasar? Tiene que generar mayor fuerza. Entonces, ¿qué adaptación que vimos en el anterior semestre tiene que usar? Hiperplasia, metaplasia, hipertrofia, atrofia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer por ahí? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Qué tiene que hacer el corazoncito? ¿Qué mecanismo de adaptación? Metaplasia, hipertrofia, hiperplasia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan? Hipertrofia. Se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar, porque recuerden que las fibras del miocardio nunca se dividen, ¿sí? Entonces ellas tienen que aumentar su tamaño. Entonces voy a tener al principio una hipertrofia Ventrículo. del ventrículo izquierdo compensadora, ¿sí? Entonces, yo voy a tener acá ya unos 35 años, ya digamos ustedes ya van a estar ahí, pero no sé, supongamos que después son jefe de residentes, jefe de sala y su presión se sigue subiendo, ¿sí? Sus residentes no hacen caso, además, 100 sobre 10 ya están casi en hipertensión, pero nunca han tomado las medidas, comen mal, aumentan peso y demás, pero sigue esto. Entonces, esta hipertrofia sigue aumentando. Y vamos a tener un tipo de hipertrofia de tipo concéntrica, ¿sí? Concéntrica, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Concéntrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el ventrículo izquierdo diga, ya estoy con la patología, ya no puedo más, ¿dónde va a repercutir la lesión? ¿Hacia dónde va a ir? A la aurícula A la izquierda. aurícula izquierda. Supongamos que de la aurícula izquierda, el doctor Santibáñez me decía, Alex, mira, corazón, aurícula izquierda siempre manda 75 ml al ventrículo izquierdo cada latido. 75 es condición normal, pero acá vean que el espacio del ventrículo izquierdo ya no es 75, va a recibir solamente por ahí 50, ¿sí? 50. Ese 50 va a ir al sistema arterial, ahora vamos a ver. Y el cerebro dice, che, por eso le decía que el corazón es el villano para toditos. El cerebro le va a decir, che, me estás mandando poca sangre, tienes que empezar a trabajar más. Te va a mandar adrenalina, receptor de adrenalina. Entonces, ¿qué va a empezar a tener corazoncito? Taquicardia, ¿sí? Después, la sangre tiene menos al más villano de todos, al malévolo el riñón. El riñón dice, che, mi dotación, ¿dónde está? Me llega poca sangre. Recuerden que el riñón tiene un sistema bien importante de regular la presión arterial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Baja la presión, activa. Pero él interpreta que es por bajo volumen, no es porque está mal el corazón. Entonces va a liberar sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a repercutir en la angiotensina 2 que va a incrementar la presión arterial, ¿sí? Eso va a repercutir todavía en lesión hacia el corazoncito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces el reloj de acá, si no controla la presión, a ventrículo izquierdo, después se afecta a él, auricular izquierdo, se sigue complicando, después ¿quién va a caer? Pulmón. Aquí todo lo que sobra de esos 25 vuelve acá, entonces la aurícula se tiene que dilatar, ¿sí? Estamos en horas. Entonces se tiene que dilatar, ¿sí? Entonces se dilata hasta que sucumbe también la aurícula izquierda. Entonces aumenta la presión hidrostática acá y va a ir la sangre nuevamente de las venas pulmonares, van a volver hacia atrás y eso se llama congestión. La congestión, o sea, las venas que tienen capacidad se van a empezar a llenar de sangre y eso va a repercutir en el pulmón. Y es ahí donde les decía que el capilar es pequeñito. Entonces, si el capilar era pequeñito acá y el eritrocito entraba acá, cuando llega a la congestión
funciona así el pulmón, esos capilares se dilatan porque hay mucha sangre y el eritrocito nada, se queda nadando ahí. O sea que ya no puede intercambiar con el alveolo. Entonces, ¿qué va a empezar a tener el paciente? Que le falta oxígeno. Y el cerebro, ¿qué va a decir? Empieza a tener disnea. Porque piensa que está faltando oxígeno. Pero no es que falte oxígeno, tienen mucho volumen en las capilares. Entonces, ¿eso qué va a dar origen? A que este líquido aumenta la presión estática y se meta a los alveolos. Y en los alveolos, ustedes van a tener lo que se llama edema agudo de pulmón. ¿Sí? Y eso se va a relacionar con el otro signo que se llama disnea. ¿Sí? Vean que de una hipertensión ya sin control, están desarrollando una falla cardíaca primero del lado izquierdo, va al pulmón y después ¿a dónde va a ir? Hacia el ventrículo derecho. ¿Ven cómo se lo quita así moviendo? ¿Sí? Ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? La sangre sigue volviendo hacia acá. El ventrículo derecho tiene que enviar sangre hacia el pulmón. ¿Pero qué va a hacer? Tiene sobrecarga, pero no de presión, sino tiene sobrecarga de volumen, porque llega sangre de acá, sangre de la aurícula. Entonces, ¿qué va a tener? Tiene que generar una presión suficiente para enviar la sangre, pero ya no es concéntrica, es una hipertrofia de tipo excéntrica, porque es volumen lo que tiene, ¿sí? Y de ahí pasa la lesión hacia lo que es la aurícula derecha, se dilata, y de ahí la congestión viene a la vena cava del superior inferior. Y hay un signo importante en semiología que les van a enseñar en la yugular, cuando hay congestión, que se llama ingurgitación yugular. Entonces, de esa manera yo entiendo por qué tengo un paciente con ingurgitación yugular, porque ya el problema cardíaco ya ha afectado el lado derecho. Ya hacia abajo se va a congestionar el hígado y vamos a terminar con edema de miembros inferiores. Aquí se llama edema. Entonces, inconscientemente hemos repasado cómo a raíz de una hipertensión que no se controla, podemos desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva, que es taquicardia, disnea y edema, la triada principal de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué tratamiento voy a hacer? Yo ya sé que el oxígeno no me va a resolver, pero aún así tengo que poner. Tengo sobrecarga de volumen, tengo que usar diurético. Y un diurético de acción rápida, que orine rápido. Y eso les van a enseñar a usar lo que es la furosemida, ¿sí? Pero para eso les van a enseñar a poner sonda vesical, porque por así solito se bloquea la orina. Cuando uno tiene esta falla, no orina. El paciente viene así, transpirando, taquicárdico y demás, y los pies hinchados. Cuando ven un paciente así, es falla cardíaca. Lo primero que se siéntenlo, pónganle la sonda vesical, la furosemida ya de entrada para descongestionar el pulmón, oxígeno sentadito, no lo hagan echar, y empieza a descomprimir. El otro punto que hay que bloquearle es al riñón, maloso. ¿Sí? ¿Sí? Porque libera angiotensina 2, pero esta se forma en el pulmón y en el riñón. Y ahí usamos un fármaco que es bien conocido por ahí por sus papás, el famoso enalapril o valpropril, inhibidor de la enzima convertidora. Entonces, oxígeno, furosemida, bloqueador y algo que le ayude en la contracción del corazón, salvan a su paciente de fallecer o de llegar a muerte. ¿Sí? Entonces, así es patología especial. O sea, patología especial es razonamiento usando lo que han visto ya anteriormente. ¿Sí? Hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica, adaptación. La célula tiene que vivir hasta el final, ¿sí? Entonces, eso es patología que vamos a avanzar. En la práctica también vamos a hacer. Entonces, ya, por lo menos ahora, ya nos hemos dado cuenta de todo, ¿sí? Creo que ya vamos a terminar. Y finalmente, en el recién nacido, por eso es que se genera la placenta, chicos. Por eso hay placenta. Porque ¿qué órgano es el que más tarda en desarrollarse? El pulmón. ¿Por qué? Porque necesitamos pulmón cuando esté embarazada el bebé. No. No, entonces no hay prisa por el pulmón.
¿Vieron? No hay necesidad de estudiar. Sí. Exactamente. Este es el ojito que les mostraba. Exactamente. Este es el ojito que les mostraba. Les voy a indicar, por eso les decía que es importante, porque donde ustedes marquen la flecha y el órgano que indique, todo va hacia atrás. Todo va hacia atrás. Si en este caso no indica acá, indico el riñón, todo lo que la agujita se mueva a partir del riñón hacia abajo es la lesión. O sea, que vamos a tener edema en miembros inferiores, falla renal y ascitis. ¿Sí? Y recuerden que el riñoncito, justamente lo que decía falla renal, es porque entra en algo que se llama proteinuria. Y cuando perdemos la presión coroidosmótica, esa regulación de la presión hidrostática y la presión de las proteínas, domina la presión hidrostática y las proteínas están bajas, entonces tienen ascitis, edema y falla cardíaca. ¿Sí? Porque le hacen mucha sobrecarga de volumen, generando renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden que la angiotensina, aldosterona, como decían compañeros, es que aumenta la actividad simpática. ¿Sí? Aumenta la vasoconstricción periférica. O sea, todos los vasitos de aquí se cierran. Más volumen al corazón. Después hace que dejen de orinar, porque es sodio absorbe, agua absorbe, y todo eso va a ir al pequeño corazoncito que tienen y le va a entrar en falla cardíaca. ¿Sí? Entonces todo eso vamos a irlo manejando en este cuatrimestre. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahí quedamos. La otra clase hacemos patología vascular.